Mónica Ertel, la mujer guerrillera alemana que vengó al Che Guevara. A diferencia de su padre, Mónica Ertel no dejó testimonios escritos, por lo que su vida solo puede reconstruirse a partir de los pocos hechos confirmados y los recuerdos de los testigos contemporáneos que la conocieron. Mónica nació en la ciudad alemana de Múnich, München, el 7 de agosto de 1937, cuando ya gobernaba el nacionalsocialismo y 2 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Hans Hertel, era un fotógrafo y cineasta alemán. Él fue fotógrafo ocasional de Hitler, porque en realidad fue el fotógrafo de Rommel. Luego pasó a trabajar para Leni Riefenstahl, la directora de Hitler, y juntos rodaron Olimpia, aquella película documental sobre los Juegos Olímpicos de verano de 1936. La infancia de Mónica transcurrió en Múnich, una ciudad de Baviera al sur de Alemania. En una Alemania que a partir de 1939 se vio convulsionada por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. De la potente propaganda nazi, Mónica admitía solamente las imágenes que filmaba su propio padre, pero no el contenido antijudío, puesto que ella tenía amigas judías y no eran los monstruos que anunciaban los medios de propaganda. Ella se educó como alumna del castillo de Neuboern, un internado para la élite de la comunidad bávara. Al final de la guerra, en 1945, cuando Mónica contaba con solo 8 años, todo cambió en una Alemania intensamente bombardeada y ocupada por los aliados. Todo cambió especialmente para su padre, ya que la industria del cine le dio la espalda, y si bien no fue confinado a un campo de reeducación, porque jamás se había manifestado a favor del nacionalsocialismo, ni se había afiliado al partido nazi, todos lo tenían como un colaboracionista que había contribuido con la propaganda nazi. Entonces, en 1948, decidió emigrar y participó en una serie de expediciones que le devolvieron su prestigio. En Bolivia, Hans Hertel se adentró en la Amazonia y en medio de la jungla, a más de 1000 kilómetros de La Paz, compró una hacienda que era vecina a la de Hugo Banzer, el luego dictador y presidente de Bolivia. También trabó amistad con Klaus Altmann, que después resultó ser el criminal nazi Klaus Barbie. En 1953, Mónica abandona Múnich y junto con su madre y sus hermanas viajan a Bolivia para vivir con su padre. Es así como Mónica, con 16 años, llega a Bolivia y con su familia se establecen en la finca que había comprado su padre. Mónica adoraba el cine, aprendió ese arte de su progenitor. Entonces ella empezó a acompañar a su padre en las filmaciones que hacía en la selva. Se embarcan entonces en una expedición al Amazonas para filmar el documental Paititi. Les va tan bien que hacen una nueva película, Hito Hito. Mónica destaca en este documental como una excelente cineasta, pero no solo destaca como cineasta, sino también como una verdadera aventurera. En esta nueva aventura en la selva amazónica los acompañan Walburga Möller, una muchacha mayor que Mónica, y el doctor Franz Ressel. En las imágenes de la película podemos apreciar cómo Mónica, con tan solo 17 años de edad, posee un espíritu valiente y que es capaz de mantenerse serena frente a cualquier peligro. Después de los primeros intentos de rodar imágenes de la fauna salvaje, se dieron cuenta que primero debían camuflar todo el material y su equipo. Cuando Walburga pesca peligrosas pirañas, será Mónica quien se encargue de cocinarlas. Pero Mónica, antes de preparar las pirañas,
muestra a la cámara lo peligrosas que pueden resultar sus mordidas. Luego será Mónica quien se encargue de cocinar las pirañas a la sartén. Y parece ser que todos comen muy a gusto las pirañas que ella ha sabido preparar. Mónica, junto a Valburga, que también se muestra muy valiente, atrapan una ampalagua, una boa constrictor típica de Sudamérica. Vemos que no les resulta fácil meter la ampalagua en el cesto, pero la manipulan sin mostrar mayor temor. Pero finalmente logran meterla en su encierro. Luego, Mónica se dedica a atrapar una venenosa serpiente sudamericana conocida como yarará. Vemos que la manipula sin sentir ningún temor frente a la posibilidad de sufrir una peligrosa picadura. Por el contrario, vemos que disfruta de la experiencia. Luego, con mucha paciencia, Mónica intenta introducir la yarará en un frasco o botella y varias veces la cabeza de la serpiente pasa junto a su mano sin que ella parezca asustarse. Al fin lo consigue y entonces saca de otro frasco un par de serpientes. Entonces intenta la misma maniobra con una serpiente de coral más peligrosa aún que la yarará. Finalmente logra tener todas las serpientes dentro de la botella. Pero a veces la amenaza proviene de seres diminutos, los molestos mosquitos. Ellos no solo son una tortura, sino que son peligrosos ya que pueden transmitir enfermedades. Cuando se presenta una despistada iguana, Mónica también la cocina a la cacerola. Todo bicho que camina va parada a la cacerola. Entonces Mónica y Valburga observan fascinados a unos indígenas nativos completamente desnudos, quienes parecen mostrar mucha curiosidad por las canoas metálicas. Los nativos parece ser que no sienten interés alguno por las muchachas. Ellos se muestran sorprendidos por las carpas de campaña y no sienten pudor alguno en mostrar su desnudez. Mónica se apresta a cruzar un río sentada cómodamente en la parte trasera de una carreta, aunque parece ser que no tuvieron en cuenta la profundidad del río. Cuando el agua llega a la parte superior del toldo, Mónica decide que tendrá que terminar de cruzarlo a nado. Llega a la orilla completamente empapada y debe desalojar el agua que se metió en sus botas. También su padre sufrió el mismo percance.
Lo peor es que se le han mojado unos papeles y los cigarrillos, y los expone al sol para intentar secarlos. El doctor Ressel le hace oír a Mónica el sonido que emiten los peces y ella se queda fascinada. Para poder continuar con la expedición, deben volver a cargar todo el material en los botes. Para poder avanzar, muchas veces deben cavar canales por donde luego poder arrastrar a mano los botes. También hay que arrastrar las pesadas lanchas. Muchas veces deben despejar los obstáculos que bloquean los ríos, como pueden ser los enormes y pesados árboles que hayan caído sobre ellos. Solo entonces pueden continuar su marcha con los botes y las lanchas. Durante la expedición, Mónica disfruta de muchos paseos en canoa. Igualmente disfruta de la canoa si se desata una tormenta tropical, protegiéndose simplemente con un paraguas para que el agua no le caiga sobre la cara. Incluso navega tranquila cuando acechan los temidos caimanes o yacarés, como se les llama por estos lares. Mónica consigue filmar un aguará guazú o borochi, que es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, autóctono de estas regiones de espesuras. Si bien no suele atacar al ser humano, hay que mantenerse precavido como con cualquier cánido o animal salvaje. Mónica y su padre filman desde la lancha la fauna que se encuentra en las orillas. Entre ellas están los temidos yacarés. Pero a veces el peligro acecha desde las alturas. Un jaguar se mueve sobre un árbol. Viendo estas imágenes, podemos comprender que Mónica haya desarrollado un espíritu de templanza y que aprendiera a controlar el miedo frente a situaciones de peligro. Solo tenemos que pensar lo peligroso que puede resultar tener que hacer algo tan cotidiano como las necesidades en medio de la jungla. Mónica se encarga de filmar con mucha profesionalidad a las nativas que viven totalmente desnudas.
Pero en esta expedición, Mónica también observa con mucha tristeza las condiciones de vida de los pobladores de estos parajes, algo que más tarde será crucial en el devenir de su vida. Al conocerse el documental en Alemania, Mónica aparece en la portada de la revista alemana Münchner Illustrierte, que pone en su pie de página su especialidad: pavo a la Ertel. Es indudable que Mónica ha heredado de su padre su tendencia al riesgo y sus ansias de aventuras, pero también aprendió de él el oficio y el arte del cine. Después de este documental, trabajó también para el documentalista boliviano Jorge Ruiz, rodando Los Primeros. Puede decirse casi con seguridad de que Mónica fue la primera mujer documentalista en cine de toda Latinoamérica. Pero en 1958 falleció la madre de Mónica. Entonces, dado que Hans no podía atender en condiciones a las 3 muchachas jóvenes, Mónica y sus hermanas se trasladan a La Paz. Mónica fijó allí su residencia permanente al amparo de los Harries, una acaudalada familia germano-boliviana de cuyos hijos ella se hizo amiga, especialmente del mayor llamado Hans. Mónica se ha convertido en una mujer a la que le sobran pretendientes. Su valor a la hora de internarse en la selva, que contrasta con su bella figura, su blanca piel y sus ojos claros, la hicieron muy popular entre la alta sociedad alemana de Bolivia. Ese mismo año, 1958, a sus 21 años, Mónica finalmente se casa con Hans Aries. Mónica luce resplandeciente el día de su boda. Entonces, debido a la ocupación de su marido, que se dedicaba a la minería, se establecieron primeramente en el norte de Chile, cerca de las minas de cobre, y más tarde en los yacimientos de Sebel, cerca de Rancagua, en la zona central del país. En ambas partes, Mónica se enfrenta a la miseria social de los mineros y la de la población indígena, en profundo contraste con su propia vida de clase media acomodada. Ya de regreso a La Paz, la pareja se volcó a una intensa vida social, partidas de bridge, de golf y ese tipo de cosas. Pero al lado de Mónica, el joven Hans no cuadra. El matrimonio no funciona. La relación con su esposo se enfría como el hielo. La vida acomodada la deprime. Ambos miraban la vida con ópticas opuestas. Entonces Mónica empieza a involucrarse en proyectos sociales e incluso levantó un hogar para huérfanos en La Paz. Poco a poco empieza a tomar partido por ideas radicales que nada tienen que ver con la cultura de su marido, entre las que se cuentan la defensa de los indígenas empobrecidos. Decidió separarse y después de una larga década logra el divorcio. Ella contempló la vida miserable de los indígenas en la selva, conoció personalmente la desesperanza de los trabajadores en Chile y Bolivia y ahora lo ve en la propia ciudad de La Paz, considerándolo un dilema latinoamericano con raíces más profundas que la holgazanería de los pobres, como opinaba su marido. Mónica comienza a involucrarse activamente en los acontecimientos políticos. Al año siguiente, estando en Alemania, se encontró por casualidad con Reinhard, el menor de los Harries, y regresaron juntos a Bolivia. Su excuñado, un estudiante de medicina con ideas de izquierda, supo introducirla en los círculos revolucionarios de La Paz. En 1967 la conmocionó enormemente el asesinato del Che Guevara, a quien ella admiraba profundamente. Entonces Mónica tomó contacto con sobrevivientes del foco guevarista, agrupados en lo que quedaba del ELN, Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Inicialmente tuvo un
papel más bien pasivo en la lucha guerrillera, pero rompió con sus raíces y dio un drástico giro a su vida para entrar de lleno en la milicia guerrillera de Ñancahuazú, tal como lo hiciera en vida el Che, por la desigualdad social. Mónica se decidió a ayudar a los combatientes sobrevivientes del fallido levantamiento de Guevara, especialmente a los hermanos Inti y Chato Peredo. Inti Peredo fue quien rehizo el grupo y siguió luchando. En marzo de 1969, Mónica visitó a su padre en La Dolorida. Ella le pidió instalar allí una base de entrenamiento del ELN, pero él se negó rotundamente en medio de una tensa discusión. Fue la última vez que se vieron. A más tardar, en 1969, comenzó a destacar la reconstrucción del movimiento. Mónica Hertel se convirtió, bajo el nombre de Batalla de Emilia, en uno de los principales dirigentes de la organización. Inti Peredo decidió retornar a Bolivia para preparar, ahora junto a Mónica, el retorno de la guerrilla. Él se encontraba oculto en una casa de seguridad de La Paz y el 9 de septiembre de 1969, 150 soldados de la policía rodearon la casa donde se refugiaba. Durante una hora, Peredo resistió el ataque hasta que una granada lanzada por una ventana le produjo graves heridas en una pierna y en un brazo, luego de lo cual fue capturado y en una estación de policía cercana fue torturado severamente. Versiones sobre los últimos momentos de su vida indican que el policía Roberto Toto Quintanilla lo golpeó con la culata de una escopeta en la cabeza durante 2 horas. Finalmente, el doctor Herbert Miranda Pereira lo mató mediante una inyección letal. Con la muerte de Inti, también ha firmado su propia sentencia. Los periódicos y algunos autores informan a menudo que Inti y Mónica eran amantes, pero no está claro si esto fue un hecho o una simple transfiguración romántica de la realidad revolucionaria. Mónica se convirtió en uno de los principales dirigentes de la organización, participando directamente en acciones rebeldes. Una de estas acciones fue el atraco a un banco. Unos días antes del robo, Mónica se presentó en el banco como una cliente con la finalidad de estudiar su rutina. Después, 2 integrantes del grupo guerrillero entran fuertemente armados al banco y realizan el robo. La finalidad era poder reunir los fondos necesarios para financiar las operaciones de lucha armada del grupo guerrillero. Fueron muy descuidados, ya que el vehículo en el cual vieron escapar a los ladrones fue reconocido como el automóvil de Mónica Hertel. Mónica comienza a viajar a Europa. Lo hace oficialmente para negociar los derechos de las películas de su padre en Alemania y allí teja contacto con izquierdistas italianos y maoístas alemanes. El ahora teniente coronel Quintanilla se convierte en un objetivo del ELN después de la muerte del Che. El gobierno boliviano lo envía entonces al exterior, concretamente a Hamburgo, como cónsul. En ese entonces el consulado estaba ubicado en la Heilwigstraße 125 de esa ciudad. Mónica es la elegida para vengar al Che y a Inti y ejecutar a Roberto Quintanilla en el marco de un plan de venganza organizado desde Cuba. Con sus raíces y conexiones alemanas, Mónica era la persona idónea para esta tarea. Alemanes de izquierda militantes de la APO colaboraron para poner en marcha el plan de venganza contra Quintanilla. En el episodio también aparece otro personaje de novela, el editor Osvaldo Feltrinelli, que es quien le proporcionó a Mónica el revólver y también la munición necesaria. Mónica es ya toda una experta en el manejo de armas. El cónsul estaba en guardia, así que para matarlo habría que hacerlo de una manera diferente.
Mónica se vistió elegante, se ajustó la falda, terminó de maquillarse para colocarse la peluca y acomodarse los guantes. Al mirarse al espejo, sintió como si fuera una actriz de cine. Subió al metro y descendió en la parada anterior a su lugar de destino. Caminó rápido hasta el consulado boliviano. Para la venganza ningún camino es largo. El cónsul general de Bolivia en Hamburgo se había engalanado para esperarla. Traje oscuro, corbata de lana azul que contrastaba con la camisa blanca, gemelos que lucían un escudo, el bigote afeitado al estilo militar. Es el 1 de abril de 1971. La bandera tricolor cuelga flácida en el frente del edificio. 10:20 de la mañana. Roberto Quintanilla Pereira, el cónsul, está sentado en su oficina. Es el personaje más odiado por la izquierda mundial, y sobre él pesa la maldición de Fidel Castro. Todos los responsables de la ejecución de su hermano de sangre, el Che Guevara, deberán ser eliminados. Él fue quien ordenó que le amputaran las manos al Che, y con esa profanación firmó su sentencia de muerte. En 1970, por su propia seguridad, el gobierno de Bolivia decidió enviarlo al extranjero. El 25 de marzo, una supuesta australiana que gestionaba un visado había solicitado telefónicamente una entrevista en el consulado, y el 1 de abril se encuentra en la antesala. Su mirada recorre ligeramente una imagen del lago Titicaca. Los guerrilleros están entrenados para cuando llegue la hora de disparar. Ella es una guerrillera, pero eso no la ayuda hoy a calmar la sensación de ahogo. Empujada por el torbellino que siente en su interior, la joven da vueltas en la sala de espera. El arma liviana que lleva en la cartera irradia una presencia abrumadora. Por fin aparece el cónsul general, el hombre al que le ha llegado el momento de morir. Por un instante fugaz, ambos se encuentran frente a frente. La mujer saca un Colt Cobra 38 Special. Sus nudillos se ponen blancos por la tensión, no hay lucha. Mientras ella apunta, él se queda inmóvil, como petrificado, con una mano apenas alzada para defenderse. En ese mudo duelo ambos pueden ver el fondo más profundo de sus ojos. Ven la derrota y la humillación del comandante Guevara en la selva. Ven su cuerpo tieso sobre las angarillas de aquel nefasto poblado de Valle Grande. Era sabido que el Ejército de Liberación Nacional que había creado el Che estaba detrás de este hombre. A pesar de ello, la venganza lo sorprende porque hace su aparición encarnada en una mujer tan atractiva, de una belleza deslumbrante, como se dirá a partir de entonces. 3 tiros ingresan en el cuerpo del cónsul. Roberto Quintanilla murió pocas horas después en el hospital. Según algunos autores, la esposa de Quintanilla, que también está presente o que llegó a la oficina justo en ese instante, intenta detener a Mónica, pero ella logra zafarse y huir. Aunque los periódicos del momento dicen que la esposa, cuyo apartamento se halla junto a las oficinas del consulado, acudió de inmediato al oír los disparos, pero ya halló a su esposo caído sobre el escritorio. Lo cierto es que antes de salir del edificio soltó la peluca, el revólver y el bolso. Este contenía un trozo de papel donde se leía «Victoria o muerte, ELN». Ella salió del edificio y se mezcló con los muchos transeúntes sin que ninguno de ellos pudiera sospechar que había matado a un hombre apenas unos minutos antes. Wir haben eine Personenbeschreibung der Täterin vorliegen. Danach handelt es sich eine etwa 25- bis 30-jährige Frau. En realidad, Quintanilla había dejado ya de representar a su país en febrero de ese año, pero todavía no se había designado a su sucesor. El motivo de su relevo se debía a que estuvo involucrado en todo tipo de escándalos en la política interna boliviana. El ELN reconoció el ataque en una carta poco después del crimen. La policía inculpó a Mónica Hertel por simple sospecha, ya que no tenía pruebas contundentes. Entonces empezó la cacería. Mónica escapó de Europa
con la asistencia de innumerables camaradas. Logró llegar a Chile con pasaporte argentino para luego refugiarse en Cuba. La Interpol inculpó rápidamente a Mónica como la ejecutora del coronel Quintanilla. Por su captura se ofrecía $20.000. En 1972 la sorprendió una noticia. Su tío, Klaus Altmann, en realidad era el criminal nazi Klaus Barbie. Pero Barbie ha salido indemne gracias a la protección del régimen, a quien asesoraba con el rango de teniente coronel honorario. En contra de los criterios de los cubanos, Mónica volvió a Bolivia con una nueva identidad para reincorporarse a la guerrilla. Ingresó al país como Nancy Fanny Mariam Molina. Las fuerzas de seguridad bolivianas sospechaban que Mónica había regresado a Bolivia y no se equivocaban. Ella vivía clandestinamente en un barrio popular del municipio de El Alto y con sus compañeros trataba de reorganizar al ELN diezmado por la represión. Ella se desplazaba y vivía como clandestina y no fue fácil localizarla. En una oportunidad, su otrora tío Klaus la reconoció en pleno centro de La Paz, a pesar de que ella iba vestida como hippie. Fue él quien la identificó y la delató a las autoridades bolivianas. Inmediatamente se puso al sistema en estado de alerta y fue localizada en el barrio El Alto cuando llegaba a una casa de seguridad clandestina acompañada por otro guerrillero, el argentino Osvaldo Ukaski. Durante la mañana del 12 de mayo de 1973, las fuerzas de seguridad rodearon la zona. Mónica salió de su refugio con 2 compañeros para ir a reunirse con otros militantes. Ellos ya estaban alertados de que había movimientos raros en el barrio. A ella le llamó la atención que las calles del barrio estuvieran desiertas y que flotara un espeso silencio. De pronto se desató el infierno. Desde las esquinas, desde detrás de los árboles y desde los autos estacionados, incontables siluetas disparaban sus armas al unísono. Mónica y uno de sus compañeros resistieron a las fuerzas del orden hasta que se les acabó la munición. En el combate hieren gravemente a 2 agentes de las fuerzas de seguridad. Aún después de caer herida, Mónica se resiste a entregarse viva. Al cesar el repiqueteo de los disparos, Mónica yacía muerta por los balazos en la avenida Camacho del centro de La Paz, junto a su compañero de guerrilla, el argentino Osvaldo Ukaski. En el caos reinante, uno de los guerrilleros logró escabullirse y desaparecer. Klaus Barbie se acercó al cadáver y les dijo: «Es ella». Entre los objetos que llevaba encima Mónica se le encontraron balas, 2 explosivos, llaveros, documentos, 265 pesos bolivianos y $15. Un periódico alemán escribió: «Ella murió como el Che Guevara». El gobierno de Banzer nunca entregó el cuerpo de Mónica. Se cree que fue enterrada en alguna indeterminada fosa común en El Alto. En la lápida que hay en la tumba de su madre agregaron simbólicamente también su nombre. En un cementerio de La Paz puede verse una lápida con el nombre de Mónica Erd. Mónica se hacía llamar Emilia, pero la tumba está vacía. El cuerpo de la bella asesina de Quintanilla nunca fue enterrado en ese lugar.